Bueno, la información es, ya tenemos contacto, si querés nos metemos directamente, ya vamos a ir viendo esto que comentábamos al principio. Estamos en un nuevo aniversario de lo que se llama y conocemos quienes vivimos en Santa Fe y en Rosario y en Coronda, fundamentalmente, lo que en el imaginario social se llama la masacre de Coronda. Una revuelta, una pelea entre presos, entre dos pabellones que básicamente apunta la investigación a que fue entre rosarinos y santafesinos. Hubo una numerosa cantidad de muertos todavía. No está tan claro si fueron 14 o 15. Algunas crónicas hablan de 14, otras hablan de 15. Pero lo cierto es que, obviamente, la mayor cantidad de la atención, sobre todo de quienes siguen las crónicas policiales, durante una buena cantidad de tiempo, 2 días, 3, ya no recuerdo cuánto fue, pero estuvieron centradas justamente en el penal de Coronda. Hay un periodista corondino que fue el primero en entrar al penal después de que de alguna forma se controló la situación. Su nombre es Marcelo Colombo. Marcelo tuvo la enorme gentileza de atendernos en el día de hoy y con él vamos a recordar justamente lo que fue una de las páginas más negras que tuvo la historia policial, la historia carcelaria o penitenciaria de la provincia de Santa Fe. Marcelo, muchísimas gracias por atendernos. Sergio Ferreira, Rodrigo Villarreal, te saludamos desde ATP. Sergio, Rodri, ¿cómo les va? Buena jornada para ustedes. ¿Qué tal, Marcelo? ¿No? Bien. ¿Cómo estás, Rodri? Bien. La verdad, o sea, me vienen flashes de aquel momento. Vos me vas a poder interpretar y narrar lo que viviste en aquel preciso instante. Recuerdo que el ministro de Seguridad, o sea, el ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Culto, como se le decía en aquel momento, esa mega estructura que habían creado para el 10, que le decían. ¿Te acordás? Obey le decía el jugador número 10 a Roberto Rosúa. Padre del Chino Rosúa, digamos, que era el director del servicio penitenciario en aquel momento, ¿no? ¿Qué recordás de aquella tragedia, de aquella masacre? Bueno, primero todo un contexto muy, muy turbio, muy difícil en las unidades carcelarias, especialmente la de Coronda, porque tal cual se vive hoy la situación de superpoblación, en ese momento se hablaba mucho de aquel tema. Se desarrollaban motines muy seguidos en la provincia de Santa Fe, especialmente en Coronda. Se habían dado 2 o 3 episodios similares, no tan graves como lo que terminó eclosionando entre el 10 y el 11 de abril del 2005, pero sí numerosos conflictos entre los internos y de parte de los internos con mensajes hacia el gobierno, ¿no? Con destrozos en el penal, con incendios, con roturas permanentes y con gastos onerosísimos de parte del gobierno provincial de aquel momento para recomponer todo lo que era ese final del gobierno de Obey, que en verdad ya había arrancado con los gobiernos anteriores de Carlos Reutemann, porque había sido también moneda corriente esto de la superpoblación carcelaria en aquel momento. Y los hechos que se sucedieron, bueno, tienen una mezcla, una conjunción de un montón de cosas, porque en la previa de lo que fueron esos aciagos días, hubo una muerte de un interno que quizás fue el punto de partida para lo que había sido una semana muy caldeada en la cárcel de Coronda, que terminó con aquellos incidentes, que en primer momento creo se leyeron equivocadamente, erróneamente, porque ustedes recordarán, se hablaba de los santafesinos contra los rosarinos. Claro, esa fue la hipótesis que se lanzó desde el primer momento. Claro, incluso se trasladaba hacia afuera del penal, porque se temió en aquel momento en los duelos futbolísticos de los equipos de Santa Fe con los de Rosario, qué iba a pasar en las canchas, si se peleaban los rosarinos con los santafesinos, teniendo en cuenta que hay presos que fueron o eran barra bravas. Entonces se temía mucho por esa historia, que en definitiva después con la investigación judicial y con el juicio que se llevó adelante, se terminó desestimando, porque en verdad lo que ocurrió en ese 2005 fue una especie de comando organizado dentro de los presos que coincidían, eran de Santa Fe, con algunos rosarinos inclusive, para vengar una situación que venía gestándose de parte de un grupo de presos que coincidían también, eran rosarinos, a los cuales se los apodaba la banda de la gorra. Y esto tiene que ver con que eran jóvenes que usaban justamente la gorrita, usaban la visera. Exacto, y adentro del penal habían logrado salir
un grupo de ellos de un pabellón de máxima seguridad y habían sido trasladados a algunos otros pabellones donde tenían contacto con presos de buena conducta. Esto a esos presos rosarinos los beneficiaba, porque el hecho de estar alojados en un pabellón de buena conducta implicaba hacer buena letra con los jueces, poder lograr beneficios y demás. Bueno, la conducta buena no la conservaron ellos y empezaron a hacer cosas con los mismos internos que eran imperdonables para el coexistir de la misma... Vejaciones, sobre todo en aquel momento, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Por ejemplo, los mismos presos te lo contaban, un nuevo interno llegaba al penal con unas llantas nuevas, con unas zapatillas nuevas, bueno, lo abrazaban, se hacían los amigos, le metían una puñalada y le robaban las zapatillas. Claro. Esa como una de las tantas cosas que acontecían. Cuentan también los internos, incluso en la misma investigación judicial posterior, que en los momentos de visita, en los patios, esta banda de la gorra, a la cual se le temía adentro del penal, armaba ranchadas en los patios y en esas carpas, con sábanas o con vaya a saber qué cosa, metían a familiares de los mismos presos. Y abusaban de ellos. Violaban a... Claro, sí, sí. Violaban a mujeres, violaban a hijas, violaban a madres, maltrataban a la visita, algo que para los presos esto es realmente imperdonable, porque si hay algo que adentro se debe respetar... Se rompen los códigos tumberos, digamos, de los presos. Es así. Exactamente. A mí me llama la atención un hecho en particular. Bueno, Sergio recién decía, yo fui el primero que ingresó al penal, después ingresaron varios colegas. El contexto en el cual se da la situación era, bueno, ser parte de lo que era la negociación del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario con los internos. La cosa se había desmadrado, ya habían existido varios asesinatos adentro y los presos solicitaban que ingrese la prensa para tener una especie de seguridad, de garantía. Claro, de garantía, que alguien observe qué es lo que estaba pasando en el medio de la negociación. Cuando estábamos la mayoría de los colegas, ya entrada la noche, en la puerta del penal, sale una autoridad del servicio penitenciario en una camioneta, recuerdo era una Ford F100 azul, y bueno, conocido de uno por el trabajo aquí en Coronda, me dice que quería hablar conmigo, que viniera o que caminara unos metros hacia el oeste de la cárcel, por lo que es el camino a la cárcel, como se le denomina aquí a la calle Roque Sáenz Peña. Nos encontramos unos 200 metros en ese camino y me comenta la situación que estaba ocurriendo adentro y me dice si yo quería entrar al penal para oficiar de garantía de esa situación. Sí. Pero tenía que hacerlo con una cámara. Es decir, no podía ir mi camarógrafo, con el cual estaba trabajando en esos momentos, sino que yo tenía permitían que ir únicamente a vos. Cámara. Exacto, tenía que ingresar yo solo y la idea era caminar por un lugar que era un pasillo en donde los presos que estaban en esos momentos amotinados con 2 guardias de rehén pudieran verme entrar, verme ingresar. Esa era la idea inicial, para llevar cierta tranquilidad, decir, bueno, la prensa está dentro, la negociación se puede ablandar, pueden liberar a los guardias y que todo empiece a caminar por los carriles más normales. Bien decías, Marce, que esto había arrancado ya con Carlos Carranza, digamos, quien fuera ministro también de gobierno de Carlos Reutemann. Yo recuerdo muy bien el último año de la última gestión de Reutemann, que terminó en el 2003, se le escapaban no solamente presos de penales de máxima seguridad, sino de comisarías constantes. Era todos los días te estabas enterando que había fuga de presos. Y ya se estaba gestando esto de que no se podía controlar los penales de máxima seguridad como Coronda. No se podían controlar y eran, vamos a ir al llano, digamos, al hueso de esto, era con complicidad, digamos, de los agentes del servicio penitenciario. Claro, lo que se sospechaba y se mencionaba mucho en aquel momento era que incluso hasta existía complicidad para que se desarrollen motines y de esa manera poder el gobierno gastar más de la cuenta. Porque se destrozaba todo en los motines. No era que solamente había una protesta, un rehén o una situación crítica que se resolvía, sino que cuando había un motín se incendiaban las salas de odontología, la escuela, la biblioteca, se destrozaba medio penal y después se tenía que reconstruir.
Qué bárbaro. En ese contexto es que se da la masacre de Coronda y después, a partir de darse cuenta en ese momento que el penal estaba superpoblado, cerca de 2.000 internos convivían en aquel momento, viviendo en su gran mayoría 2 internos por celda, terminaron por realizar una serie de traslados para tratar de descomprimir la cárcel de Coronda. Marce, vamos a trazar un paralelismo y te voy a aprovechar como para analizar este contexto que se vive, donde el foco del gobierno de Maximiliano Puyaro está en el trato, o sea, cómo es el desarrollo, digamos, de la vida dentro de un penal de máxima seguridad. ¿Qué instancia ves de cambio hoy en Coronda? Mirá, yo creo que a partir de ese episodio se sucedieron gobiernos socialistas, después volvió el justicialismo, y lo que efectivamente cambió es, y lo dicen los mismos empleados penitenciarios, ¿no?, que al preso, a partir de ese momento, del 2005, se le empezó a dar todo lo que pedía, o buena parte de lo que pedía. Y de esa manera se ablandaron, fueron más laxos los controles y el trato con los propios internos, y a partir de allí se desactivaron muchos conflictos, como los motines que se sucedían en aquel momento. Me da la impresión que hoy hay una situación quizás similar en cantidad de internos, porque hoy también la cárcel de Coronda está recontra 1000 superpoblada, pero no se vive esa olla a presión que se vivía en aquel momento, que significaba en aquel momento convivir 2.000 presos en un lugar que tiene capacidad para menos de la mitad. Claro, pues yo hoy interpretaba algunas noticias, alguna información que todavía tenemos que chequearla porque recién están en proceso, como decimos los periodistas, de que hay real inteligencia de parte de uno de los clanes más pesados que tiene hoy Rosario, en la cárcel de Seiza, que está Alvarado, Esteban Lindor Alvarado, y que una de las hipótesis más importantes que está manejando hoy la justicia es que las decisiones que se tomaron de asesinatos al playero de Rosario, a los taxistas, al colectivero, vienen justamente del cerebro de uno de los clanes más peligrosos que hay en la Argentina, como es Esteban Lindor Alvarado. O sea, esto realmente, vos sos parte de la historia que se fue gestando de cómo llegamos hasta esta situación de que desde los penales de máxima seguridad se dirige el miedo, el narcoterrorismo en Rosario. Sí, sí, claramente. En aquel momento no se hablaba, ¿no?, de los clanes de droga como se habla hoy, de lo que Rosario era y es, en definitiva, hoy. Quizás había otro tipo de presos, de otras características, pero que efectivamente desde adentro del penal se empezó, o de los penales, se empezó a ver esta interacción con el afuera, no hay ningún tipo de dudas, ¿no? Y que desde esa época se ha incrementado tampoco, ¿no? Está a la vista, ¿no? Incluso con las últimas medidas que se han tomado en este último tiempo, con los escáneres y demás, la cantidad de celulares que se van hallando a partir de operativos sorpresa o de algunos familiares que intentan ingresar, vaya a saber, en cualquier cosa que ingresan al penal, para que los internos puedan tener contacto con el afuera, ¿no? Sí, inclusive al sacarse los celulares y también prohibir la comunicación por línea fija, la única relación que tienen es me comentaban hoy a la mañana, o sea, que las hipótesis más importantes es sobre las famosas visitas higiénicas. Ahí se perpetraba, digamos, el cerebro de que... Se planificaba todo. Se planificaba el terror en la ciudad de Rosario y Gran Rosario. Incluso uno hace hincapié en el delito complejo, es decir, en la droga o en los cárteles, en este caso, pero la cantidad de estafas virtuales que aparecen
vinculadas con las cárceles de la provincia, y la de Coronda puntualmente es moneda corriente. Es decir, esto lo sufre no solamente el rosarino que tiene que convivir con esta situación puntual tan grave que vive el sur de la provincia, sino con los delitos que te vacían las cuentas a partir de un contacto con WhatsApp. Sí, sí, la verdad que es impresionante. Marce, muchísimas gracias por esta historia, ¿no? Esta historia que tiene que quedar en la memoria viva de mucha gente, porque, repito, fue el puntapié inicial también de lo que está sucediendo hoy en la cultura carcelaria, la cultura tumbera, que ya no son únicamente tumberos, sino que hoy se terminaron transformando en organizaciones criminales que manejan el terror en cualquier localidad, sobre todo en Rosario, desde las cárceles, desde los penales de máxima seguridad. Gracias, Marce, un abrazo enorme. Y ojalá, esto en virtud de que uno vive aquí en la ciudad, ¿no?, que próximamente se pueda habilitar la cárcel federal de Coronda, porque esto va a servir, por lo menos para el penal de Coronda, un alivio importante en relación con la cantidad de presos federales que están en la unidad 1 y que no deberían estar allí, y que haya un mantenimiento, un sostenimiento del servicio penitenciario federal respecto de ese gasto que hoy tiene la provincia y que no debería tenerlo. Un abrazo, Marce. Éxitos, buen programa.